La Casa de América se honra en acoger esta exposición, Roger Casement en Iberoamérica, el caucho, la Amazonía y el mundo atlántico, 1884-1916, que inauguramos hoy en colaboración con la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana y la Embajada de Irlanda ante el Reino de España. Se trata de una amplia muestra gráfica de finales del XIX y principios del XX, que ilustra de manera ejemplar la memorable labor intelectual y diplomática de Roger Casement en la denuncia de los estragos del colonialismo europeo en el África ecuatorial y en la Amazonía. La valerosa gestión del cónsul Casement al salir en defensa de las poblaciones aborígenes del Congo belga y de la selva sudamericana dio origen al primer gran debate público contemporáneo sobre los derechos humanos. Este debate forma parte hoy del imaginario moral y ha tenido vasta resonancia en la literatura. Y como he dicho al principio, un ejemplo de esto es la obra de don Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, quien nos honra esta tarde con su ilustre presencia. Gracias precisamente a la extraordinaria novela de nuestro Nobel, que cumple por estos días 2 años en circulación, la vida y la obra de Roger Casement han recibido la atención que merecen del público internacional y así lo demuestra con elocuencia esta espléndida exposición al buen cuidado del comisario Dr. Angus Mitchell. Como institución dedicada a la divulgación de la cultura iberoamericana en España, la Casa de América siente especial satisfacción en participar en una exposición como esta, en acogerla y en que esta tarde nos reunamos para esta conferencia. Querido embajador Harman, tiene mucho sentido que haya querido que esta exposición la acoja a la Casa de América. Por un lado, por su contenido, como he indicado al inicio, los derechos humanos y, por supuesto, la cultura. Por otro lado, porque la vocación de su país, americana y transatlántica, es evidente. Por tanto, me permito afirmar, embajador, que esta Casa de América es también su casa. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador Harman. Muchas gracias, señor director, señor secretario general, señor Vargas Llosa, señores embajadores y amigos. Es un gran honor estar aquí en esta casa, símbolo de los lazos que unen Europa con Iberoamérica, para la inauguración de esta exposición fotográfica sobre la vida extraordinaria de un distinguido diplomático, escritor y nacionalista irlandés. Quisiera expresarle a usted, a sus colegas en Casa de América, así como el secretario general de Iberoamérica, mi profundo agradecimiento por su colaboración en la organización. Como tenemos el privilegio esta tarde de contar con la presencia de 2 personajes con un profundo conocimiento de la vida de Roger Casement, Mario Vargas Llosa, y el comisario de la exposición, Angus Mitchell, yo seré breve en mi introducción. El Dr. Mitchell nos va a hacer una presentación detallada de la vida y la época de Casement y su papel en dar a conocer los horrores de la industria del caucho. Quisiera agradecer en particular a Mario Vargas Llosa que esté con nosotros a través de su biografía novelada. Ha logrado, yo creo, difundir el conocimiento de este personaje tan singular y adelantado a su tiempo, que defendió el principio de la dignidad del ser humano y los derechos de los pueblos indígenas. Esta novela nace no solamente de la impresionante imaginación literaria de su autor, sino también en una investigación minuciosa, admirable de los hechos de una vida tan dramática. El compromiso de Casement con los derechos humanos emana de sus raíces irlandeses. Sus logros fueron un ejemplo para el nuevo Estado irlandés. Sirvieron de inspiración y aún tienen vigencia en la actualidad para el papel de Irlanda en el mundo, sobre todo ante el Foro de las Naciones Unidas, en la que nos afanamos por fomentar los valores de igualdad y derechos individuales del hombre.
Casement fue uno de los fundadores del discurso moderno sobre los derechos humanos y ayudó de una manera sustancial a cambiar nuestro entendimiento de los derechos fundamentales. Casement representa uno de los lazos que unen a Irlanda con Iberoamérica. Casualmente, el presidente de Irlanda está actualmente de gira por Chile, Brasil y Argentina, y ayer tuvo un encuentro con la presidenta Rousseff de Brasil y con el expresidente Lula, que aceptó una invitación de visitar Irlanda el año que viene. Y entiendo también que anoche dio un discurso en la Universidad de Sao Paulo, en donde hizo referencia al ejemplo de Casement. Hace unos meses, cuando Mario visitó a Irlanda para participar en el Writers' Week de Dublín, tuve el privilegio de acompañarle a una visita al presidente, durante la cual Mario explicó cómo había llegado a conocer la vida de Casement, a quien describió como un inteligente observador de la naturaleza, la sociedad y la diversidad humana que cruzaron su compleja y aventurera vida. Como habrán leído en el folleto de la exposición preparado por la Embajada, es interesante saber que Casement estuvo en varias ocasiones aquí en España. Quisiera también informarles de la publicación en español por Ediciones del Viento, cuyo director, señor Riestra, está aquí hoy, de los diarios de Casement, incluyendo el diario de la Amazonía. Tenemos entre nosotros la traductora de estos diarios que participará en la presentación esta tarde. Felicito a Casa América por su decisión de organizar un acto especial este mes para presentar los diarios en español y que contará con la presencia del señor Riestra. En mi introducción en el folleto de la exposición menciono la comparación entre Casement y Bartolomé de las Casas. Aunque les separan los siglos, creo que la comparación es apropiada. Los dos, citando a de las Casas, se dedicaron a la tarea de buscar un remedio para el pueblo nativo de lo que llamamos las Indias, con el fin de que los estragos y las masacres allí cometidas, contrarios a toda razón, pudieron cesar. Las acciones de ambos hombres siguen resonando entre activistas de todo el mundo que han luchado a favor de la igualdad y dignidad del ser humano. Gracias. Gracias, señor embajador. La palabra el doctor Angus Mitchell, comisario de la exposición Roger Casement en Iberoamérica. Buenas noches. A lo largo del último siglo, la interpretación de la vida de Roger Casement ha generado gran cantidad de escritos. Es una historia que atraviesa un laberinto de relatos y mitos. Ha sido comprendida por unos y incomprendida por otros. La novela de Mario Vargas Llosa es el último capítulo de esta saga. Pero la vida de Roger Casement es también fascinante por lo que nos cuenta de nuestra relación con la imagen. En los próximos minutos, con la ayuda de la traductora Sonia Fernández Ordaz, queremos ofrecerles una breve explicación de la vida de Casement a través de una serie de imágenes fotográficas. Espero que esto les ayude a entender algo sobre su compleja vida y contextualizar esta exposición tan gentilmente organizada por la Embajada de Irlanda en colaboración con la Casa de América y la Secretaría General Iberoamericana. Roger Casement nació en Dublín en 1864. 20 años después, se subió a un barco con destino a África para tomar posesión de su primer empleo como funcionario consular del rey Leopoldo II de Bélgica.
Pasaría los siguientes 20 años en África y sus experiencias le harían un experto en la región. En 1903 llevó a cabo una investigación por encargo del Servicio Exterior Británico sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en el Estado Libre del Congo. Su informe dio a conocer abusos generalizados y provocó gran controversia. En 1910 se hizo cargo de otra investigación similar sobre las atrocidades cometidas en la Amazonía. Estas investigaciones fueron fundamentales para una nueva visión de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos en general. Al presenciar estos abusos, Casement se fue haciendo cada vez más simpatizante de la causa de la independencia de Irlanda. En 1913 dimitió del Servicio Exterior Británico y comenzó a conspirar en contra del Imperio. Fue decisivo en la fundación del movimiento de voluntarios irlandeses y organizó el contrabando de armas hacia Irlanda una semana antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Casement fue arrestado a su llegada a Irlanda en abril de 1916. Pocos días después estalló una rebelión en Dublín y gran parte de la culpa por la insurrección recayó sobre Casement, quien posteriormente fue juzgado y ejecutado por alta traición. Por motivos prácticos, he dividido el material visual sobre su vida en 4 secciones. La primera, el tiempo pasado en África. La segunda, sus investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad en la Amazonía. La tercera, el sentido de autoproclamación en sus retratos encargados por él mismo. Y finalmente, su juicio en el que el Estado británico se apropia estratégicamente de su imagen para comenzar el proceso de subvertir y controlar su narrativa histórica. Al tratar este tema, quisiera que pensáramos en cómo las imágenes son cruciales para entender el pasado en constante cambio. Durante toda su vida, Casement fue consciente del poder de las imágenes. Utilizó la cámara al máximo para proporcionar distintos tipos de pruebas documentales que se pudieran usar para complementar su palabra escrita. La cámara fue un instrumento crítico en el proceso de colonización. Demasiado a menudo, la mirada colonial trataba sobre la dominación, sumisión y reconfiguración de las relaciones de poder. La cámara aportaba una nueva forma de conocimiento que equivalía a la verdad o realidad, siendo al mismo tiempo susceptible a la simplificación y distorsión. La importancia contemporánea de Casement tiene tanto que ver con las imágenes asociadas a su vida como a sus textos. Las fotografías mantienen hoy en día una extraña resonancia para nosotros. Esta exposición de Roger Casement en Iberoamérica presenta, espero, una imagen cronológica coherente de la vida de Casement en cuanto a su importancia para Europa, Iberoamérica y el mundo atlántico en su sentido más amplio. El caucho como materia prima representa un elemento primordial en la historia de la globalización. Ha sido absolutamente vital para el desarrollo técnico de muchos elementos que ahora damos por hecho. El más obvio es el neumático, esencial para la aparición del automóvil y la aviación. Con el tiempo, la historia del caucho llegó a definir las relaciones comerciales a nivel global, el capitalismo de riesgo, las relaciones laborales internacionales y la transferencia de conocimientos que han integrado las comunidades en todo el mundo. A menudo hemos meditado sobre la similitud de la bandera del Estado Libre del Congo a la izquierda y la de la Unión Europea a la derecha. Da que pensar. Empecemos con África.
El archivo de África del Palacio Real de Tervuren, a las afueras de Bruselas, es depositaria de la que parece ser la primera fotografía de Roger Casement en África. Muestra a Casement con tan solo 22 años y se le ve de pie al fondo de la foto con un sombrero de paja. Para entonces ya llevaba 2 años en África y se codeaba con los más altos funcionarios encargados de administrar el Estado Libre del Congo y que incluían una mezcla de nombres europeos: franceses, italianos, holandeses, británicos, irlandeses y escandinavos. Sentado en primera fila se puede ver a Chevalier du Cuvelier, que posteriormente sería el secretario general del Estado Libre del Congo. En esta fotografía, tomada en la residencia consular de North Calabar, el puerto en el delta del Níger que comerciaba con esclavos, Casement es el personaje alto que lleva un traje blanco y está de pie a la derecha. Sin embargo, el centro de atención es la mujer sentada en el medio, Mary Kingsley. Kingsley surgió en la última década del siglo XIX como una de las voces críticas del poder colonial, defensora de la política del gobierno directo, el estilo de gobierno fundamental en las relaciones coloniales británicas del siglo XX. Esta fotografía de Casement fue tomada en Cabo Verde durante su viaje de retorno a Europa, tras la investigación del Alto Congo en 1903. La mujer es Mary French Sheldon, aclamada hoy en día como pionera del feminismo americano. Esta es la única fotografía que queda de las investigaciones de Casement en el Alto Congo y, como podrán ver, después de 7 meses viajando, aparece delgado y con una palidez fantasmal. La utilización de fotografías en la campaña de la Asociación para la Reforma del Congo tal vez fuera la mejor herramienta de todas para concienciar e incluso escandalizar a la opinión pública en toda Europa y los Estados Unidos. La fotógrafa y crítica Susan Sontag describió estas fotografías como la iconografía del sufrimiento y dijo que ser espectador de calamidades que tienen lugar en otros países es la experiencia moderna por antonomasia. La guerra y el horror consiguen titulares. Nuestro propio sentido de la civilización occidental aún se construye a través de esa estigmatización de los otros con propósitos sensacionalistas. Desde 1904 a 1906, en la cúspide del movimiento para la reforma del Congo, se dieron conferencias con diapositivas ante enormes audiencias por todo el Reino Unido y en los Estados Unidos. Esta es una de tantas fotografías de atrocidades que generaban un sentido del horror. Lo extraordinario de estas fotografías es lo medidas y posadas que son. Los cuerpos negros mutilados han sido vestidos con muselina blanca para acentuar el impacto de las amputaciones. Los relatos hablan de cómo los africanos eran obligados a recolectar caucho y si no alcanzaban la cuota, se les amputaban las manos. Este collage de fotografías de atrocidades apareció en un libro escrito por el novelista Arthur Conan Doyle, inventor del gran detective de ficción Sherlock Holmes. Nos fijamos en lo jóvenes que son la mayoría de las víctimas, incluso niños, algunos de ellos. Las fotografías fueron tomadas en su mayoría por una mujer, Alice Seeley Harris, esposa de un misionero que comenzó a documentar la tragedia. Las fotografías tuvieron gran influencia en Europa para el desarrollo de un órgano de apoyo a la reforma. Muchos progresistas partidarios de la justicia social internacional se unieron a la campaña. El intelectual que tal vez comprendió mejor cómo la imagen había alterado las relaciones de poder en el Congo fue el novelista Mark Twain. Publicó El soliloquio del rey Leopoldo, un extraordinario panfleto satírico sobre las actividades de Leopoldo II. El relato habla de la relación del poder y la fotografía. El rey Leopoldo encontró muy difícil refutar la evidente verdad de estas fotografías. Los libros que patrocinó explicando los aspectos positivos de su misión civilizadora, tales como el ferrocarril, la construcción, la ley y el orden, no pudieron contrarrestar el espanto producido por las imágenes del sufrimiento de los inocentes amputados. Todas estas atrocidades se recogen en La tragedia del Congo, que incluye el soliloquio del rey Leopoldo, El crimen del Congo de Conan Doyle y el informe Casement, publicado por Ediciones del Viento y traducido por Susana Carral y Lorenzo F. Díaz.
En 1910, Casement llevó a cabo el primero de sus 2 viajes por el río Amazonas, con el fin de investigar alegaciones de atrocidades supuestamente cometidas en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil. La fotografía ya había jugado un importante papel en la guerra por la representación que se estaba cociendo en la Amazonía. Un fotógrafo francés, Eugène Robuchon, había desaparecido misteriosamente y se rumoreaba que había sido asesinado por la compañía. La Peruvian Amazon Company hizo todo lo que pudo para impedir la circulación de imágenes de sus actividades. Cuando esto ya no era posible, contrataron a su propio fotógrafo y cineasta para producir una imagen positiva de sus actividades comerciales. Parte de las pruebas presentadas por Casement para complementar su informe fue un álbum de fotografías. Estas fotos han sido recientemente publicadas en la edición española del Diario de la Amazonía, también por Ediciones del Viento, junto con los comentarios del propio Casement a sus 34 fotografías. Estas fotografías no están preparadas como las fotos africanas, tienen una estética distinta y capturan una realidad más sutil. En muchas de las fotos es la cara del indio torturado y oprimido la que mira acusatoriamente al espectador. Aquí vemos 3 indios transportando caucho en toscas mochilas hechas con palmas. Casement se oponía a las espantosas condiciones de trabajo de los porteadores indios y en su diario escribió sobre esta foto. Jóvenes indios con su carga de caucho en Entre Ríos. Algunos de estos fardos pesaban 74 o 75 kilos y a menudo tienen que transportarlos a lo largo de 60 millas sin recibir comida a cambio. Esta es una imagen de una madre con 2 hijos, muy débil y angustiada, y a la derecha una joven india. El Diario de la Amazonía de Casement es interesante no solamente porque hace visibles a los indios, sino también porque hace perceptible a la mujer india. Casement comenta sobre sus fotografías. Madre con sus 2 hijos. Ha trabajado tanto sin recibir comida que sus extremidades han menguado. La delgadez que muestra el niño también es provocada. Y he visto casos aún peores que este. Al fondo se ve la casa de la sección de Occidente y un grupo de indios, mujeres en su mayor parte, recién llegados de la selva para participar en el baile. Esta es una fotografía de una de las principales estaciones caucheras, Matanzas. Era el dominio de Armando Normand, según Casement, el más cruel y calculador de todos los jefes de las secciones caucheras. Escribe sobre él. Este fue el escenario de los que posiblemente fueron los peores crímenes de esta terrible sucesión de crímenes. El juez peruano sospecha que en los alrededores de esta estación se encuentran los restos de unos 1.500 indios asesinados. Estas 2 imágenes son las más impactantes y muestran, por delante y por detrás, a jóvenes indios con sus espaldas laceradas por los azotes. Así describe Casement la imagen. 4 niñitos indios del distrito de Atenas. Eran 4 de los 40 a los que hicieron venir y ordenaron llevar el equipaje de la comisión inglesa. La distancia era de entre 15 y 18 millas a través de la selva. Todos esos 40 hombres y chiquillos eran prácticamente esqueletos. La foto muestra a los 4 niños tras un día entero de marcha. Le sacó el señor Louis Barnes, jefe de la comisión inglesa, a petición mía, pues en aquel momento yo no tenía mi cámara a mano. Es una lástima que no tenga mejor calidad, pues estos 4 niños constituyen un ejemplo de ser humano en el estado más lamentable que he visto en mi vida. No solo estaban tan desnutridos que eran poco más que huesos y pellejo, sino que además sus espaldas o sus nalgas o sus muslos esqueléticos estaban cubiertas de cicatrices del látigo. Algunas de ellas aún rojas y en carne viva. No eran más que unos niños. El mayor no pasaría de los 15 años. En julio de 1912, cuando se publicó el Blue Book oficial del gobierno, muchos de los periódicos de gran tirada publicaron páginas enteras con imágenes de los horrores del caucho. Esta es una página del Illustrated London News. Las fotografías no muestran exactamente el horror, sino que lo sugieren, por asociación. La publicación del informe ayudó a trasladar la economía global del caucho desde el método de extracción utilizado en la zona tropical de África e Iberoamérica hacia las nuevas plantaciones en el sureste asiático. Observemos brevemente las imágenes que Casement tomó de sí mismo.
A lo largo de muchos años, Casement utilizó la imagen para establecer su propio estatus público. Visitó estudios fotográficos, a menudo para que le hiciesen retratos que posteriormente regalaba a amigos y parientes. Aquí tenemos 3 ejemplos. Han sobrevivido algunas imágenes informales de Casement. En muchas de ellas aparece sentado con un libro abierto. Esto se ajusta a una tradición en la iconografía religiosa, por ejemplo, en el cuadro que pintó el Greco de San Lucas y en la escultura de San Isidoro de Sevilla en el exterior de la Biblioteca Nacional. Casement procuraba relacionarlo todo con el calendario religioso. Entregó su informe sobre el Putumayo el día de San Patricio, 17 de marzo de 1911, y el levantamiento de Pascua en Irlanda, de 1916, coincidió con el ciclo anual de crucifixión y resurrección. La fecha de esta fotografía es el 2 de agosto de 1914, el día antes de que Inglaterra declarara la guerra a Alemania. Se ve a Casement con el dirigente de los fenianos, John Devoy, durante un desfile por las calles de Filadelfia. Devoy contó después que Casement había hecho todo lo posible por impedir que se tomase esta imagen. En estas fechas, Casement era ya un hombre buscado. Algunas semanas después consiguió salir de los Estados Unidos hacia Alemania, donde se vio envuelto en un torbellino de conspiraciones revolucionarias. Llegados a abril de 1915, ya no había marcha atrás, y la reproducción de su imagen ya no importaba. Casement ya estaba conspirando abiertamente con el Servicio Exterior de Alemania en contra del Imperio Británico. Estas 3 imágenes fueron tomadas en una habitación de hotel en Berlín y acompañan a este pequeño trocito de película que muestra a Casement escribiendo en una mesa. Se trata de un acto consciente, tanto para mejorar su imagen como para hacer historias. A estas alturas, Casement sabía que sus actos en África, Iberoamérica y Europa seguirían siendo un episodio controvertido de las relaciones europeas y los asuntos mundiales. Tras su captura en 1916, el gobierno británico y la prensa de habla inglesa profundizaron su alianza en un intento de controlar la imagen pública de Casement. Su juicio ha sido con razón comparado con los procesos del estalinismo, un ejercicio... Su juicio ha sido con razón comparado con los procesos del estalinismo, un ejercicio de contención, restricción y humillación. La imagen más divulgada del juicio fue la fotografía de la izquierda, tomada ilegalmente durante la audiencia preliminar en mayo de 1915. Comenzó un proceso de asociación entre las acciones de Casement y 2 juicios sensacionalistas: la condena de un asesino y el tristemente célebre juicio de Oscar Wilde. Esta imagen final muestra a Casement saliendo del Tribunal de Justicia con paso firme, tras conocer su sentencia de muerte. Fíjense en el neumático de caucho que intenta meterse en la imagen. Qué tremenda ironía. La vida de Casement nos obliga a plantearnos tanto el pasado como el presente de una manera inevitablemente incómoda. Sus investigaciones de los crímenes cometidos contra la humanidad fueron sin duda un punto de inflexión en el despertar del mundo moderno ante las desiguales relaciones entre colonizador y colonizador. Aunque la muy lucrativa industria del caucho inauguró una nueva generación de innovación tecnológica, también produjo la terrible destrucción de personas y hábitats en el trópico. Es una historia de proporciones bíblicas. Roger Casement fue esencialmente un intelectual europeo. Consideraba que la independencia de Irlanda era crucial para reconfigurar la balanza del poder. Aspiraba a un mundo de relaciones internacionales basada
basadas no en la búsqueda ciega de la riqueza, sino en el entendimiento solidario nacido de la empatía, la justicia y la comprensión humanas. Ha tenido que pasar un siglo para que se entienda el discurso sobre los derechos humanos que surgió del mensaje de Casement, y es de justicia que su gran logro sea por fin reconocido y valorado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisario. Tiene la palabra don Juan Cruz. Muchas gracias, muy honrado. Buenas tardes a todos. Supongo que el embajador de Irlanda, la Casa de América, la SEGIP, etcétera, se habrán puesto de acuerdo para que hoy, que es el día previo a la concesión del Nobel 2012, coincida con este acto en el que ponemos de manifiesto la importancia de la relación de la realidad con la literatura en la figura del novelista Mario Vargas Llosa, escritor de un libro memorable sobre la vida y el alma de Roger Casement. Un día como hoy, hace 2 años, Mario Vargas Llosa estaba leyendo un libro de Alejo Carpentier a las 5 de la madrugada de Nueva York, y su mujer, Patricia, había recibido una llamada en ese momento de Estocolmo, como seguramente mañana la recibirá algún colega de Vargas Llosa, y le dijo: Mario, levántate, que tienes mucho trabajo por delante. Hoy es uno de esos días en que Mario, que entonces acababa de publicar El sueño del Celta, se enfrenta como escritor a la realidad que viene en persecución de su manera de verla y, por otra parte, de describirla. No es, ni mucho menos, el primer libro que refleja la realidad desde el punto de vista de la narrativa de Mario Vargas Llosa. Es memorable también La fiesta del chivo, del año 2000, y como La fiesta del chivo, uno lee este libro, El sueño del Celta, sobrecogido, en primer lugar, por la capacidad que tiene el escritor para referirse, en este caso, a una vida ajena, como si él hubiera sido un enviado especial en ese momento al infierno que vivió Roger Casement. Decía Angus Mitchell que el pasado y el presente se pueden encontrar igualmente incómodos ante la figura de Casement y ante lo que Casement hizo en el infierno y en la parte de su vida que fue aventura, para poner de manifiesto los elementos que constituyen lo fundamental y más deleznable de la maldad humana. Ese presente, como sugería el comisario de la exposición, está aún con nosotros. Y en el caso de la novela de Mario Vargas Llosa, está latente como explicación narrada justamente de esa deleznable maldad humana que sufrió Casement a lo largo de toda su historia y que él retrató con esa cámara que parece también la pluma del escritor de una manera minuciosa y terrible. Lo extraordinario del novelista es que haya actuado sobre esa realidad que le da la historia sin perder en ningún momento en el proceso de la escritura lo que es esencial en la literatura, en la buena literatura.
La buena literatura, desde Flaubert a Homero, y desde Homero a César Vallejo, se refiere a la compasión, tiene que ver con la compasión, sobre la historia de los seres humanos, sean estos de ficción como en Flaubert, o sean como en este caso de la realidad. Mario Vargas Llosa ha escrito una novela comprometida con los derechos humanos, con lo que de compromiso con los derechos humanos tiene cualquier libro que base su estrategia de ficción o de realidad en la nobleza de contar, como decía José Hierro, sin vuelo en el verso, haciendo que aquella realidad que él ha percibido forme parte ya de nuestra realidad de lectores. Y eso es notable, que una persona en el uso de las capacidades que da la ficción se refiera a lo ajeno, a lo que hizo otro, metiéndose en su alma hasta los niveles indecibles de su propia indignación. Baja a los infiernos con Casement, está con él en el presidio, confiesa con él su historia, y al final hay una complicidad anímica que convierte el libro de Vargas Llosa en una especie de testamento redivivo de la mirada de este hombre. La no ficción es un esqueleto. Lo que ocurre es un esqueleto. Tiene que venir el poeta a reproducirlo como si fuera la ficción. Y la ficción o la escritura sobre el esqueleto es la revelación de ese negativo que es la vida. No es extraño que nosotros estemos asistiendo hoy a la inauguración de una exposición fotográfica que narra el horror que visitó el novelista y que antes, por supuesto, visitó el personaje que nutre su novela. Es, en efecto, una vida extraordinaria. Es una vida tan extraordinaria que ahora, leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, siente uno que las cicatrices del látigo que configuran el esquema más horrendo de la experiencia vivida por Casement están también en la ficción. Yo leí muy pronto ese libro, lo leí en papeles que fui leyendo en trenes y en aviones y en guaguas, como decimos en Canarias, donde por cierto estuvo Casement, falta en el mapa Canarias. Y sentí algo que Mario Vargas Llosa ha subrayado muchas veces, refiriéndose a un cuento impresionante de Juan Carlos Onetti sobre la maldad humana, en una de sus innumerables facetas. Es un cuento de Onetti que se titula El infierno tan temido. Mientras yo leí ese libro en todos los medios de transporte, yo sentí que estaba viviendo el escalofrío de Casement gracias a esa visita o ese viaje al infierno tan temido por Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Don Enrique, tiene usted la palabra. Creo que todos queremos oír a Mario Vargas Llosa y yo no los voy a demorar. Simplemente embajador, muchas gracias por invitarnos a oficiar este evento como Secretaría Iberoamericana. Buena parte de la vida de este personaje ocurrió en las tierras de América y por tanto es algo que nos llega directamente. Gracias, Mario, por haber dedicado tu tiempo, tu investigación y tu magnífica pluma para poner en relieve a este personaje, que gracias
ha hecho al sueño del Celta. Hoy lo tenemos muy presente y lo conocemos como no lo habíamos conocido antes. Creo que eso es un mérito muy importante y hay que agradecértelo. Cuando uno mira esta magnífica exposición que nos presenta el curador fotográfica, es horrorizante ver un poco lo que el mundo, a menos de 100 años estaban ocurriendo esas cosas en América Latina y en África. Mirando para atrás uno dice, caramba, cómo han cambiado las cosas dentro de todo, ¿no? El mundo es un mundo imperfecto, queda mucho por hacer, pero que en esa materia, en materia de derechos humanos, se ha avanzado mucho. Bueno, esos avances tienen estos héroes silenciosos que trabajaron, arriesgaron su vida para denunciar los hechos y promover la conciencia colectiva de la humanidad para terminar con esa lacra por siempre. De manera que muchas gracias, embajador, y muchas gracias, Mario. Señor embajador de Irlanda, señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, querido Angus Mitchell, querido Juan, señor director de la Casa de las Américas, señoras, señores, queridos amigos. Quiero comenzar felicitando a la embajada irlandesa, a la Casa de América y a Angus Mitchell por esta exposición que va a contribuir a ser más conocido a un gran europeo, uno de los grandes luchadores por los derechos humanos, que hasta hace muy poco tiempo, desafortunadamente, era muy poco conocido y reconocido, incluso en su propio país. Como ha dicho Angus Mitchell, Roger Casement fue un intelectual europeo, pero un intelectual que, a diferencia de muchos otros, era capaz de cambiar de opinión si sus opiniones, al enfrentarse con la realidad vivida, eran contradichas y desmentidas por ella. Su historia es realmente extraordinaria y creo que podemos llamarla novelesca. Él era uno de esos incontables muchachos del Imperio Británico. Irlanda, cuando Roger Casement fue a África, formaba parte del Imperio Británico, que quedaron deslumbrados por las aventuras de los grandes exploradores británicos, como Livingstone, como Stanley, y fue siguiendo ese modelo que Roger Casement, cuando apenas tenía 20 años, partió al África en busca de aventuras. Era entonces un muchacho que creía firmemente en el colonialismo, en el imperialismo, como los grandes instrumentos de que se valía la cultura occidental para llevar la civilización a los pueblos bárbaros que vivían sumidos todavía en el paganismo, en la antropofagia, es decir, en la pura barbarie. Estaba orgulloso de formar parte del Imperio Británico, un imperio en el que él veía sobre todo una fuerza que se desbordaba sobre el mundo cumpliendo una misión civilizadora, llevando el comercio que traía la modernidad y el cristianismo que traía la verdadera religión. Este muchacho llega al África y se encuentra con una realidad que desmentía todo lo que había creído hasta entonces y todo lo que creían en su familia y en el medio en el que él se había educado, es decir, el medio irlandés pro-británico. Y entonces ocurre en su caso esa extraordinaria transformación, la transformación de una persona que, enfrentado a una realidad que desmiente todo lo que creía, comienza a cambiar de manera de pensar, aun cuando ello
le signifique negarse a sí mismo, negar a su familia, negar al medio del que procedía y negar incluso al país en que servía, porque después de distintos trabajos él pasó a ser un diplomático británico en el Congo en los años de la colonización belga. La colonización belga fue una de las más atroces entre todas las colonizaciones europeas. A pesar de lo mucho que se ha escrito, todavía no se conoce a cabalidad los extremos de crueldad, de ferocidad, de inhumanidad a que pudo llegar esta colonización en la explotación del caucho, y en gran parte por la diabólica organización que Leopoldo II, que yo creo que es el primer gran genocida del siglo XX y que era al mismo tiempo un hombre de una extraordinaria habilidad y sutileza, había organizado la colonización mediante concesiones que duraban pocos años y que en esos años, en cierta forma, obligaban, exigían a las compañías concesionarias, avaliéndose de todos los métodos posibles, extraer el caucho necesario para obtener los mayores beneficios. Ustedes han visto algunas imágenes atroces, por ejemplo, de niños con las manos cortadas. Esos niños no habían cometido ellos ninguna falta. Esos niños simplemente eran hijos de indígenas que no habían cumplido con las cuotas de caucho que les fijaban las compañías para las que trabajaban como esclavos. Y entonces, como no cumplían esas cuotas, el castigo era mutilar las manos a sus hijos o mutilar las manos o los pies a sus mujeres. Esa es una de las formas de barbarie que constituían la vida cotidiana en las caucherías congolesas. Roger Casement no solo quedó horrorizado con lo que veía, no solo cambió de opinión respecto a su propio país, respecto a lo que era la colonización, respecto a lo que era el imperialismo, sino en una actitud que lo enaltece y hace de él verdaderamente un héroe, decide actuar. Decide actuar enfrentándose a esa maquinaria infinitamente poderosa, el colonialismo, el imperialismo, documentando las atrocidades para llevar a la opinión pública, a las instituciones de su país, este testimonio sobre el horror. Y es lo que hace, y lo hace a lo largo de muchos años, viviendo, como ustedes pueden imaginarse, el diplomático británico en una terrible ambigüedad, contradicción, en lo que debió ser una vida de una tensión casi explosiva, porque mientras servía al imperio al mismo tiempo conspiraba diariamente contra él, tomando notas, acumulando informaciones que en última instancia lo que pretendían eran socavar las bases de ese imperio y la idea misma del imperio y de la colonización. Así lo hizo y en cierta forma tuvo éxito, porque a lo largo de muchos años, vinculándose a gente que como él, muchos religiosos, pastores, bautistas, misioneros cristianos, llegó a crear un movimiento de opinión que convulsionó profundamente a la sociedad británica. Una sociedad que en gran parte estaba totalmente cegada sobre lo que en su nombre se hacía ya en las remotas colonias. Fue un hombre muy famoso, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. En un momento dado, la figura de Roger Casement es una figura admirada por intelectuales, por periodistas, por instituciones religiosas. Él recibe las máximas condecoraciones del Imperio Británico, es ennoblecido por la corona británica. Se le encomienda además una misión
a la Amazonía sudamericana, de donde llegaban rumores a Europa de que allí también se cometían atrocidades semejantes a aquellas a las que había Roger Casement denunciado en el África. Y como han visto ustedes en algunas de esas imágenes, allí partió Roger Casement y estuvo muchos meses, casi un año, recorriendo unas regiones donde la barbarie se repetía y casi de manera idéntica, con la misma ferocidad, con la misma falta de humanidad, en las caucherías de las selvas peruanas, colombianas, brasileñas. Allí Roger Casement se jugó la vida cada día y cada noche que pasó en la Amazonía. Era un hombre de un coraje casi suicida, movido por una pasión de justicia, por una solidaridad humana, de donde se vio sacar las fuerzas para resistir el espectáculo de la atrocidad y del horror que se repetía sistemáticamente en todas las plantaciones a donde llegaba. En los diarios que escribió a lo largo de esos años, se ve cómo en determinados momentos estuvo al borde de la locura, al enfrentar de pronto eso que Juanito Cruz ha llamado el mal, esos fondos que existen en el ser humano, de infinitas crueldades, así como en esos fondos encontramos el heroísmo, encontramos la santidad, encontramos la generosidad, encontramos también a veces una codicia que desencadena una ferocidad y una maldad que son casi vertiginosas. Eso es lo que él vio y eso es lo que él documentó en esos informes que deberían tener muchos lectores para medir en toda su ferocidad e inhumanidad lo que significó el colonialismo en el África y en América Latina. Roger Casement se volvió un nacionalista irlandés en el Congo. Allí debió preguntarse en un momento dado, ¿por qué si yo estoy en contra del colonialismo belga, estoy a favor del colonialismo británico? ¿Por qué si a mí me parece mal que el Congo, que Bélgica ocupe el Congo y lo explote, estoy de acuerdo y me siento orgulloso de que Irlanda sea una colonia británica? Y entonces esta fue otra de sus transformaciones, una transformación que debió ser mucho más desgarradora para él que la otra, porque era ponerse en contra de su familia, ponerse en contra de su tradición. Su padre había sido un militar inglés que había peleado en la India, ponerse en contra de la comunidad de la que él salía, la comunidad anglófila de Irlanda del Norte. Pero él era un hombre que creía en la justicia y que creía que la justicia estaba por encima de la nación y estaba por encima de cualquier tipo de compromiso circunstancial como un puesto diplomático. Y al mismo tiempo que conspiró contra el colonialismo y conspiró contra el imperio, conspiró a favor de la independencia de su país y fue durante un periodo uno de los nacionalistas del sector más radical y violentista. Pero no era un fanático, era un hombre que estaba dispuesto a reconocer siempre las contradicciones que la realidad suele imponer a las teorías y a las convicciones más dogmáticas. Al estallar la Guerra Mundial, él cree, como algunos nacionalistas irlandeses, que la independencia de Irlanda pasa asociando el nacionalismo irlandés a Alemania, que la lucha contra el imperio británico de los alemanes abre una oportunidad para el nacionalismo irlandés. Y lo cree y va a Alemania a conspirar con el gobierno alemán contra Inglaterra a favor de la independencia irlandesa. Allí comete unas equivocaciones que debieron
producirle nuevos desgarramientos, quiso formar una legión con los prisioneros irlandeses que estaban en campos alemanes. Muy ingenuamente pensó que estos irlandeses podían ser ganados para la causa de la independencia y fue a hablarles. Y fue recibido, por supuesto, con insultos de traidor y poco menos que linchado. Algo que es perfectamente comprensible por unos irlandeses prisioneros de los alemanes que habían visto caer a sus propios compañeros en los campos de batalla de Bélgica y a los que se les proponía de pronto, de la noche a la mañana, que se aliaran con Alemania para luchar contra Inglaterra. Debió ser terrible, debió ser atroz para él, que se sentía dueño de una verdad del lado de la justicia, ver que sus propios compatriotas en los campos de concentración alemanes lo rechazaban con esa violencia. Pero no lo abatieron estas decepciones. Pensó que había que cambiar de estrategia. Y cuando comprendió que la rebelión en la que había trabajado con tanta convicción, la rebelión que estallaría en el famoso año 1916 en Dublín, era una rebelión que estaba condenada a fracasar. Y que no solamente estaba condenada a fracasar, sino que quienes organizaban y lideraban esta rebelión sabían que iba a fracasar y a pesar de ello seguían conspirando porque creían que la causa del nacionalismo necesitaba mártires, porque el nacionalismo irlandés solo tendría la fuerza, el arraigo y la popularidad del cristianismo el día que tuviera, como tuvo el cristianismo, mártires capaces de morir por ella. Cuando él descubre que esta es la idea que está detrás de la conspiración que va a desembocar en el alzamiento de Dublín, él decide regresar, no a liderar la rebelión, como cree el gobierno inglés, sino a tratar de atajarla. Otra extraordinaria ingenuidad. Pues ya sabemos el desenlace, fue capturado, fue juzgado, fue ahorcado. Roger Casement es un héroe, sin ninguna duda. Si esa palabra tiene un sentido, se encarna en alguien como Roger Casement, que prácticamente dedicó su vida a luchar por la justicia, a luchar por la humanidad contra la inhumanidad de que son capaces los seres humanos, enfrentándose para ello a cosas que en su época sobre todo parecían sagradas: la nación, el imperio, la patria. Pero a diferencia de otros héroes, era un héroe imperfecto. A nosotros nos gusta que los héroes sean perfectos, que los héroes reflejen una especie de santidad, que nazcan héroes y que mueran héroes, y que toda su vida de alguna manera refleje en todos sus actos y conductas esa especie de virtud suprema, el heroísmo. Él no fue eso, y esa es la razón por la que durante muchísimo tiempo, incluso en su propia patria, el heroísmo de Roger Casement no fue reconocido e incluso fue negado. Hasta ahora que, por fuerza de las circunstancias, Roger Casement va siendo reconocido como el hombre extraordinario que fue, como el gran luchador por los derechos humanos que fue, todavía hay voces discordantes que destacan sobre todo ciertos defectos que caracterizan también la vida de Roger Casement. Es verdad que se equivocó muchas veces, es verdad que cometió errores políticos, es verdad que su vida personal no está exenta de sombras y de manchas. Fue homosexual en una época en que el homosexualismo era un crimen que enviaba a sus adeptos a la cárcel como criminales comunes. Esa es otra de las razones por las que su vida debió ser un verdadero infierno,
una tensión multiplicada por múltiples razones, algo que debió obligarlo a vivir en cierta forma buena parte de su vida en una clandestinidad nerviosa y asustada. Y de todo ello hay huella en los diarios, unos diarios que, dicho sea de paso, publicado con notas magníficas, Angus Mitchell. Unos diarios que han servido muchas veces para desacreditarlo, para llenar de injurias su biografía. Unos diarios en los que efectivamente hay abundante obscenidad y ciertas escenas sexuales que producen repugnancia. Hay un enorme, digamos, debate que yo creo nunca terminará sobre si estos diarios son auténticos o si estos diarios fueron, como creen algunos entre ellos, que fueron manipulados o falsificados por la inteligencia británica para tener un arma que permitiera desacreditar a Roger Kagan. Mi propia impresión a ese respecto es que esos diarios él los escribió, pero que no necesariamente los vivió. Hay muchos episodios, muchas escenas en esos diarios que es absolutamente imposible que en el tiempo en que vivió, en el medio en que vivió, él pudiera perpetrar los excesos que allí se describen. Hay testimonios de gente que trabajó con él, gente que lo conoció, todos ellos hablan de una persona de maneras impecables, de una extraordinaria elegancia en el decir, en el buen decir, que nunca lo abandonaba. Un secretario de delegación dice que se sonrojaba cuando alguien cerca de él decía alguna palabrota, y por eso mismo nos cuesta trabajo pensar que esos diarios, escritos muchas veces con una vulgaridad pestilencial, pudieran haber sido escritos por la misma persona. Pero tal vez sí. Tal vez el único momento en que Roger Casement podía sacar de sí esos demonios que también llevaba dentro era en la soledad de su cuarto o de su tienda de campaña, donde podía al fin volcarse con toda libertad, con todos sus deseos, en esos diarios que escribió. Allí escribió, yo creo, muchas cosas que nunca vivió, pero sí que soñó y deseó, como todos soñamos y deseamos cosas que nunca seríamos capaces de hacer en la triste realidad. En todo caso, como ustedes ven, este hombre extraordinario, este gran luchador, este hombre generoso, era, como somos todos los seres humanos, imperfecto. Era un hombre capaz de incoherencias y de fallas y caídas. Pero eso no es lo importante es que haciendo las sumas y las restas, lo que hay de bueno en él, lo que hay de generoso, la contribución que prestó a una cultura que ha sobrevivido y crecido gracias a su espíritu crítico y autocrítico, y Roger Casement es justamente un ejemplo de hasta dónde puede llegar ese espíritu autocrítico, que es lo mejor que tiene, la mejor credencial de la cultura occidental. Por todo eso yo creo que tarde o temprano Roger Casement acabará siendo conocido, reconocido y admirado como debe ser. Muchas gracias a la Casa de América. Muchas gracias a todos. Maestro e ilustres ponentes, muchas gracias por haber participado en este coloquio y en la inauguración de esta exposición, y a todos ustedes por su asistencia. Quería informarles que el próximo día 23
inauguraremos en esta misma casa una exposición titulada La luz de la selva amazónica, que está coproducida por la Galería Paralelo de Sao Paulo y el Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat. Esta será una buena ocasión para hacer un viaje al presente y entender la realidad de los habitantes de la Amazonía hoy en día. También, como ha indicado el embajador, organizaremos próximamente un coloquio sobre el diario de la Amazonía de Roger Casement en la edición de Angus Mitchell. Y como le he indicado al principio, embajador, este es el inicio de una colaboración que espero que se refuerce en un futuro próximo. Muchas gracias.